Heteróclito. Así, en el norte, varios conjuntos de tribus nómadas, que se dedicaban al comercio caravanero, consiguieron fusionarse, dando lugar a reinos brillantes como el de los Tamud, el más antiguo, el de los nabateos y, posteriormente, el de los palmiranos, por citar a los más importantes. En la parte meridional de Arabia florecieron a partir del siglo IX a.C. reinos como el de Sabá, en Yemen, el reino de Ma'in, el de los Mineos, establecidos al norte de Yemen, el reino de Qatabán y el reino de Hadramaut. En el siglo II a.C. surgió el reino de los himyaritas, que llegó a conquistar todo el Yemen en el siglo III después de Cristo y unificar la Arabia meridional en su apogeo, formando un gran imperio. En Omán, los Aadids desde el siglo X a.C. habían creado el reino de Aad. Es muy probable que los árabes de la antigüedad hablaran una lengua similar al acadio. En el siglo IX a.C., los textos asirio-babilónicos mencionan a los árabes en sus relatos de batallas entre el ejército asirio y las tropas de camelleros árabes. Los monarcas del reino de Saba pagaban un tributo anual a los reyes de Nínive. Se sabe que los persas se aliaron con los árabes para conquistar territorios e incrementar sus ejércitos. En tiempos de los aqueménidas, que fueron una dinastía que gobernó el imperio persa del 550 a.C. al 331 a.C., el norte de Arabia, que formaba parte del imperio persa, fue constituido en satrapía. Uno de los reinos, el nabateo, SV a.C. a 105 después de Cristo, cuya capital, Petra, fue digna de admiración en la antigüedad, logró establecer estrechas relaciones políticas y comerciales con la dinastía de los Seleucidas, antes de ser sometido por los romanos. Después del declive de los nabateos, surgió el poderoso reino de Palmira, que se extendía hasta el Mediterráneo. Durante el reinado de Zenobia, alcanzó su máximo esplendor, pues abarcaba Asia Menor y Egipto. No obstante, en el año 273 después de Cristo, el emperador Aureliano conquistó Palmira, y la reina Zenobia fue llevada presa a Roma. La Arabia meridional era en gran parte sedentaria, y poseía imponentes ciudades-estado como Saná y Marib, carácter esencial que la diferenciaba de los habitantes del norte de la Arabia nómada. Sin duda, el reino de Saba fue el más importante de la Arabia meridional. Prueba de ello es su extraordinario desarrollo urbanístico, gracias a una sofisticada red de canales y diques. También en Marib existía una red fluvial semejante, que permitían disponer de abastecimiento de agua en enormes depósitos para el consumo humano y la irrigación de los campos. Por esta razón se conocía como la Arabia Feliz. El reino de Saba estableció relaciones comerciales con Etiopía, Egipto, Mesopotamia y la India, pues los sabeos eran experimentados navegantes, y se ha comprobado que llegaron hasta Indonesia con sus naves. Esencialmente, las mercancías que transitaban en los puertos de los sabeos eran especias, incienso y tejidos preciosos. Durante la época bizantino-sasánida, las tribus árabes de los lájmidas y de los gasánidas, ambas de religión cristiana, se convirtieron en estados vasallo de estas dos grandes potencias del momento. Los lájmidas, establecidos en Irak y cuya capital, El Hira, era objeto de grandes elogios por su belleza arquitectónica, tras su derrota contra los persas sasánidas, se aliaron con ellos contra el imperio bizantino y contra los gasánidas, árabes asentados en Palestina y Siria.
aliados de los... Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.